Por aquí tenemos al vector u y al vector w. Ambos tienen sus componentes x y y, su componente x y su componente y son vectores en dos dimensiones. Y a los dos los graficamos justo aquí. Si te das cuenta, el vector u tiene como componente x2 y como componente y-1. Así que si ponemos el punto inicial de este vector u en el origen y caminamos 2 a la derecha y 1 hacia abajo, llegamos al punto final o a la cabeza del vector u, 2, menos 1, justo aquí. Y para el vector w, bueno, este tiene como componentes menos 5,5. Es decir, que si ponemos al punto inicial del vector w en el origen y caminamos 5 a la izquierda en x, y después subimos 5 unidades, llegamos al punto menos 5,5. Su componente x es menos 5 y su componente y es 5. Bien, ya que tenemos estos dos vectores, yo lo que quiero es encontrar y evaluar lo que resulta de 3 veces el vector u más un quinto del vector w. Y te invito a que pauses el video e intentes resolverlo por ti mismo. Bueno, 3 y un quinto son escalares. Ellos van a escalar estos vectores y veremos cómo pasa esto y después lo graficaremos. Entonces, vamos a escalar al vector u por 3, lo vamos a aumentar por 3 y vamos a multiplicar al vector w por un quinto. Vamos a reducir este vector w al escalarlo por un quinto. Y después sumaremos los vectores resultantes. Entonces, manos a la obra. Cuando escalamos al vector u por 3, podemos ver esto como 3 que multiplica al vector u. Pero el vector u tiene como componentes 2, menos 1. O bien, podemos escribirlo de la siguiente manera. Podemos escribir aquí un paréntesis, aquí un 2, aquí un menos 1. Y bueno, por acá cierro el paréntesis y entonces me va a quedar 3 que multiplica a mi primera componente, a mi componente x, 3 que multiplica a 2 y 3 que va a multiplicar a mi segunda componente, a mi componente y. Así que 3 que multiplica a menos 1. Y por supuesto, nuestro vector resultante me va a quedar como 3 veces la componente x, lo cual va a ser 6. 3 por 2 es 6. Y después 3 por menos 1, lo cual es menos 3. Entonces mi vector resultante tiene como componente x 6 y como componente y menos 3. Así que grafiquémoslo. Y si yo me tomo en esta gráfica que tengo aquí a este vector que va a ser 3 veces u, voy a tener una componente x de 6. Por lo tanto, me tengo que mover 6 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después tengo que bajar 3 unidades en el eje Y. Así que si bajo 1, 2, 3 unidades, más o menos voy a estar como por... aquí. Aquí lo tienes. Este es mi vector 3 veces u. Y observa cómo mi componente x me dice que nos movamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades a la derecha. Estamos justo aquí. Y mi componente y me dice que me mueva 1, 2, 3 unidades hacia abajo. Porque es menos 3. Así que voy a llegar justo aquí a donde estoy. Y ahora observa que este vector tiene la misma dirección que el vector u, solo que tiene 3 veces su magnitud. Es decir, que si por aquí teníamos a u, por aquí estará 2 veces u, y bueno, por acá tendremos 3 veces u. Y hasta ahorita solamente nos hemos fijado en esta parte de aquí. Es nuestra primera parte. Después tenemos más un quinto del vector w. Así que vamos a ponerlo. Más un quinto del vector w, pero el vector w lo voy a escribir con sus componentes. El vector w es el vector menos 5,5. Así que si ahora hacemos algo parecido, nos va a quedar de la siguiente manera. Más, y ahora voy a abrir un paréntesis aquí, voy a poner aquí la componente x, menos 5, una coma, y por acá mi componente y, justo así. Y ahora voy a multiplicar cada una de las componentes por un quinto. Así que la componente x la voy a multiplicar por un quinto y voy a hacer lo mismo con la componente y. La componente y la voy a multiplicar por un quinto.
Bien, pues vamos a hacerlo. A esto le voy a sumar y me queda un quinto por menos 5 es menos 1. Y después tengo un quinto por 5, lo cual es 1. De lujo. Entonces este vector un quinto W va a ser este vector W, pero reducido en un quinto, menos 1,1. Aquí tenemos al punto final y entonces el vector se va a ver justo así. Observa que es el mismo vector W, pero solo nos estamos tomando una quinta parte de él. Tiene la misma dirección, pero la magnitud se redujo en una quinta parte. Ahora, queremos sumar estos dos vectores. Entonces, si los sumamos solamente viendo sus componentes, ¿qué voy a obtener? Bueno, pues esto va a ser igual a tomarme y déjame agarrar un nuevo color que no hayamos usado. Este de aquí. Este vector resultante me va a quedar en la componente x la suma de 6 con menos 1. Déjame ponerlo. Voy a sumar 6 más, bueno, menos 1 más menos 1. Y en la componente y me va a quedar menos 3 menos 3. Y a esto le voy a sumar 1. Le voy a sumar 1. Y ahora sí, nuestro vector resultante va a tener como componentes, bueno, como componente x va a ser 6 menos 1, lo cual es 5, y como componente y va a ser menos 3 más 1, lo cual es menos 2. Así que estas son las componentes de mi vector resultante. Bien, pues ahora vamos a ver qué nos queda aquí en la gráfica. Si empezamos con este vector que era 3 veces u, el cual ya tenemos aquí, este es 3 veces u, y a esto le sumamos el vector un quinto de w y usamos el método de unir la cabeza con la cola, entonces ¿qué me va a quedar? Bueno, pues empiezo justo aquí, en mi punto final del vector 3 veces u, le voy a poner el punto inicial de mi vector un quinto de w y tengo que caminar una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia arriba. Entonces voy a llegar justo a este otro punto final. Así que si ahora lo uno, me va a quedar más o menos así. Aquí voy a tener al vector un quinto de w, va en esta dirección y ojo. Date cuenta que estoy uniendo el punto final del vector 3 veces u con el punto inicial del vector un quinto de w. Y ahora, si quiero ver mi vector resultante, este lo voy a obtener poniendo su punto inicial en el origen y su punto final en donde llegó este vector, es decir, en la cabeza del segundo vector, y entonces obtenemos un vector que se ve justo así. Este vector tiene como componentes 5, menos 2. Y aquí lo puedes ver. Su componente x es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y bajamos 2 unidades en y. 1, 2 y llegamos justo aquí. Así que ya está. Nos vemos en el siguiente video.